Esto es Latitudes, soy Tere Góngora Basterra y como les dije en la última entrega del aniversario, quedan muchas conversaciones por escuchar. Abróchense bien los cinturones, que el viaje continúa y estamos por empezar una ronda más. ¿En dónde están tus argumentos? ¿Cuáles son tus fuentes? Cuando hablas o expresas tu opinión sobre cualquier tema, ¿qué argumentos fundamentan lo que dices? ¿Es algo que escuchaste o leíste en una publicación de Instagram? ¿Es un mensaje reenviado por WhatsApp? ¿Es lo que han dicho las personas que te influyen? Pero, ¿y esas personas que te influyen? ¿Cuáles son sus fuentes? Y si tenemos que ir más allá todavía, ¿qué han hecho en sus vidas para que realmente te influyan de tal manera? Hoy, para arrancar una nueva edición de Podcast Conversacional, quiero presentarte a una persona que sí me ha influido. Una profesional cuya confrontación con mi cotidianidad me impactó profundamente. Una persona que más de 20 años después de haber sido mi profesora, sigue siendo uno de mis referentes humanos. Ella es María Teresa Millar Bolio y además de ser una mujer despierta, inquieta, determinada, trabajadora, consciente de su tiempo y de su propio impacto en el mundo, es licenciada en Historia por la Universidad de La Habana, Cuba, y maestra en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán, en México. En su trayectoria profesional destaca el trabajo social, por supuesto, la investigación, la instrucción y la docencia. Actualmente invierte sus horas de trabajo en una asociación llamada Educar para Producir AC. Años antes colaboró con Fundación Kellogg's en proyectos de liderazgo para jóvenes, con el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en proyectos diversos, con la Organización de las Naciones Unidas como docente y asesora, y con distintas universidades como profesora en las licenciaturas de Administración de Empresas, Mercadotecnia y Comunicación. Ella y yo coincidimos justo en uno de esos 8 años en los que fue profesora. Cuando yo era una jovencita de 18 años con muchas opiniones pero muy pocos argumentos, y ella era una mujer a la que nadie le iba a contar cuentos. Incuestionablemente la autoridad en el salón de clase, la profesora que nos haría temblar, pero también, y más importante aún, la persona que nos haría pensar antes de hablar, investigar para aumentar nuestra curiosidad, argumentar para cultivar una inteligencia auténtica. Sin ella saberlo, ese sería uno de sus grandes legados, para la que estoy segura ha sido una generación en comunicación que la recuerda, le agradece y la lleva en un lugar seguro de la memoria tantos años después. Así que sin más, retomamos el trote a este proyecto y nos arrancamos con esta nueva ronda de conversaciones con algunos de mis referentes humanos. Al otro lado del micrófono está ella, la maestra cubana, alemana, mexicana, María Teresa Millar Bolio. Hola, maestra, bienvenida a este espacio. Hola, buenos días, qué gusto estar aquí contigo, Tere. Siempre es un placer. Siempre es un placer. Mira cuántos años después y aquí estamos, ¿eh? Así es. Seguimos en Y seguiremos, contacto. ¿Perdón? y seguiremos. Y seguiremos, y seguiremos. Además, déjenme contarles que ha sido muy curioso cómo ha sido la reconexión entre ella y yo, porque cuando lancé Latitudes, envié un newsletter a los 6 meses diciéndole a mis amigos y conocidos, a todas las personas con las que había coincidido en la vida, que había lanzado el podcast. Ella lo escuchó, me escribió y de ahí retomamos, digamos que restablecimos la conexión que había nacido muchísimos años atrás. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente hoy? Estoy muy bien, gracias. Con un poco de calor en esta ciudad de Mérida, pero muy bien, muy amable, gracias. Muy Ella está bien. en Mérida y yo estoy en Aguadulce, España, en donde también hace calor, así que yo creo que para quienes dicen que el cambio climático no es real y está afectando a todo el mundo en todos lados. Quisiera empezar por hacerte una pregunta que creo que nunca te he hecho, que es ¿cómo llegaste a ser profesora y qué te motivó a enfocarte a la investigación? Bueno, yo creo que en mi familia, mi padre, que como sabes es de origen alemán también,
era un hombre que leía mucho y escribía, y siempre a sus 5 hijos les decía, una opinión la da cualquier persona, pero un argumento tienes que esmerarte para dar un argumento, tienes que leer, tienes que fundamentar. Creo que eso, mi primer regalo ya cuando sabía leer y escribir, no fue una muñeca, sino un librero y la biografía de Abraham Lincoln. Entonces recuerdo que mi librero era un librerito azul pequeño, como para una niña, que se fue llenando de libros. En mi casa se leía muchísimo. Creo que mi mamá también leía muchísimo. Esto es como la semillita que va creciendo, que va creciendo y que va creciendo. Y yo soy una fanática de la lectura, de la investigación, de la curiosidad, de conocer, ¿no? Del conocer. Viste que el conocimiento es de alguna manera poder también. La información es poder cuando la manejas, bueno, o adecuada o inadecuadamente, pero eso te da fortaleza. Y a la No cualquier investigación, a enseñar investigación, ¿cómo llegaste? Yo trabajé durante 14 años en el Centro de Estudios sobre Estados Unidos en la Universidad de La Habana. Éramos 26 jóvenes apasionados de la investigación. Yo terminé la licenciatura en Historia con especialidad en América Latina y pues me llamaron a trabajar ahí. Eso era como un gran regalo para estos 26 jóvenes y éramos el único centro de estudios sobre los Estados Unidos que había en Cuba. Ujú. Entonces, imagínate, éramos unas y unos nobles del estudio sobre Estados Unidos, éramos los que teníamos posibilidades de leer cosas del extranjero, periódicos del extranjero, investigar, y teníamos que estar muy preparados porque íbamos a debates con los académicos norteamericanos, con los académicos latinoamericanos, entonces tampoco podías estar hablando cosas sin fundamento. ¿Y cómo eran esos debates? ¿Alguna vez te temblaba la voz como nos hacías temblar a nosotros? Así, claro que sí. Yo recuerdo una vez en Puebla, en la Universidad de las Américas de Puebla, que vinieron los norteamericanos y nosotros vinimos a México y acá nos encontramos porque fue época de Ronald Reagan y había mucha dificultad para que nos dieran visa para ir a Estados Unidos. Entonces decidieron hacerlo aquí. Y sí, en algún momento alguien habló de que no sabían por qué en Cuba no había habido una revolución con el hambre que había en ese momento, ¿no? Ese un momento también de crisis. Y dije, bueno, viviríamos en revolución permanente en América Latina porque también hay mucha hambre, ¿no? Y es verdad, digo, no estoy a favor del gobierno de Cuba ni tampoco a favor de muchos gobiernos latinoamericanos, pero si el hambre fuera un detonante para la revolución, viviríamos en revolución eterna Ya. en el mundo, ¿no? Entonces, todavía no se puede hacer un argumento tan tajante cuando hay toda una serie de condiciones objetivas y subjetivas que pueden detonar en una revolución no pacífica, ¿no? Como la que fue en Cuba. Y hablando de revolución, tú fuiste un poco una revolución para nosotros, aquella primera generación de comunicación. No, fuimos la segunda generación de comunicación. ¿Tienes algún recuerdo de María Teresa Millar cuando entraba al salón entonces? Sí, cómo no. Yo recuerdo mucho la universidad porque además, bueno, ya han pasado muchos años y uno va creciendo y aprendiendo y transformándose también. Y de repente pienso que fui demasiado estricta con ustedes y con todos, ¿no? Que me lo agradecen, pero creo que no tenía que ser tan estricta. Entonces, Eras dura, ¿eh? O sea, eras y dura, dura, entrabas. era dura, sí, era muy dura. Y además de eso, yo recuerdo que me decían mucho, maestro, usted está molesta. Dije, que vuelva a decirme si estoy molesta, porque era por el tono, ¿no? Por el énfasis. Pues ya que se vaya y no venga nunca más. Sí, no, sí, era dura, era dura. Entonces creo que ahora el aprendizaje, yo creo que sí, de las cosas que he aprendido en estos últimos 30 años, es que lo que no nos toca el corazón no aprendemos. Si algo no nos es significativo, si algo de lo que tú me dices a mí no me es útil, no lo necesito. Útil para lo que sea, para la cotidianeidad, para dar una clase, para emprender un negocio, para dar una clase, para lo que sea. Si eso a mí no me es útil, si eso no me es significativo,
el aprendizaje se convierte entonces en una recepción solamente, como el aprendizaje ese bancario, ¿no? Mm. Aquí entra, entra y entra, pero nada más. Quizá por eso, no sé si te acuerdas, pero además de llegar a decirnos continuamente cada vez que hablábamos en dónde están sus argumentos, una de las cosas que recuerdo de ti es que nos dijiste que todos teníamos que escoger un tema de investigación, que tú no nos ibas a dar el tema, que nosotros íbamos a elegir el tema que quisiéramos, el que nos interesara. ¿Te acuerdas de lo que pasó cuando nos dijiste eso? Yo me acuerdo que tú escogiste la Mara Salvatrucha y Yo la escogí, a mí me llamaba mucho la atención el tema de las pandillas de El Salvador, de El pero Salvador. no Y sé si te acuerdas que hubo como una gran confusión porque también nos encontramos con una de las primeras veces en las que un profesor nos decía, hagan lo que quieran, ¿no? O sea, en todas las experiencias de aprendizaje que habíamos tenido antes, siempre había como una instrucción hasta del tema que teníamos. ¿Tú crees que está relacionado con esto de hacerlo significativo? yo creo que de alguna manera es como que elige tú lo que más te gusta. Si yo ya te doy un tema, eso pierde su chiste, como diríamos en la cotidianidad, ¿no? Entonces tú eres un ser independiente, un ser libre y elige, tú decides qué es lo que quieres investigar, qué es lo que más te gusta, a qué le vas a poner más énfasis, a qué le vas a poner tu corazón. Hmm. Y eso de que todo el tiempo te estén dando instrucciones limita mucho el pensamiento, limita mucho la creatividad. ¿Cómo crees que el acto de argumentar se convierte en una herramienta para la vida? Yo creo que cuando tú tienes, el argumento no tiene que ser siempre a favor, puede ser argumentos en contra, puede ser argumentos que tomen ambas posiciones a favor o posiciones en contra, o posiciones teóricas, que una puede ser el funcionalismo y otra puede ser el estructuralismo, por ejemplo, en antropología, pero tienes que fundamentar por qué tú apoyas, avalas la corriente estructuralista o por qué apoyas o avalas la corriente funcionalista. Y eso te sirve para la vida, porque lees un periódico y dices, ¿de qué me está hablando? Oyes un político y dices, me está mintiendo, Hmm. me está mintiendo. Entonces, yo creo que no solamente en México, creo que ya en buena parte del mundo, escuchamos y es como que entra y sale. No, la información entra y se va. Bueno, La ca- entra y a veces también se reenvía sin preguntarnos, ¿no? O sea, porque no también. solamente entra y se va, sino entra, te llama la atención y ¡boom! Como es algo que te llama la atención a lo mejor en un instante, se reenvía sin preguntar, sin argumentar, sin preguntarnos de quién está viniendo ese mensaje de WhatsApp o ese bulo que está entrando por Facebook, O ¿no? dónde están los datos, dónde está la estadística, dónde está la investigación, o simplemente replico, como tú dices, algo que ni sé si es cierto o no es cierto, lo replico y lo replico y lo replico y no cuestiono. Es cuando no cuestiono nada, pues hacen contigo lo que quieren. No cuestiono nada. Soy como los pobres caballos que quiero tanto, que viste que cuando tienen que seguir les ponen como unas orejeras aquí para que no se distraigan. Entonces, adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Entonces, no es posible. A mí me duele cuando tú dices, eso no es cierto. Te están engañando, eso no es cierto. ¿Tienes algún ejemplo? O sea, un poco por bajarlo a la tierra y un poco también porque hay muchos perfiles de personas que escuchan este podcast y lo que yo justamente intento con estas conversaciones es que también sean útiles para las personas, ¿no? O sea, que por lo menos tengan un ratito del día en que nos paramos a pensar. Entonces, a veces los ejemplos nos ayudan mucho a ponernos en situación y nos ayudan a lo mejor a que la siguiente vez que una cosa, un evento nos pase, pues tengamos esa, pues esto que tú hiciste en su momento conmigo en el salón de clases, ¿no? En dónde están los argumentos, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Quién me lo está diciendo? ¿Qué autoridad tiene esta persona? Entonces, ¿algún ejemplo? Algo que te haya pasado en la vida, a lo mejor
no sé, no necesariamente tiene que ser un tema político, sino si tenemos que llevarnos la investigación y la capacidad de argumentar al territorio cotidiano, ¿puedes pensar en algún ejemplo? Bueno, es que ahora me vino a la mente la reforma al Poder Judicial. Ujú. Es decir, que cuando ponemos el argumento o estar a favor o estar en contra, Un momento, voy a detenerla, porque otra de las cosas de este podcast es que se escucha en muchos lugares del mundo, en muchas latitudes. Entonces, bueno, si antes, esto también me lo enseñaste tú, nos puedes dar un poquito de contexto y después ponerme el ejemplo, estaría estupendo. ok. Eh, el sistema de justicia en México es un sistema de justicia que está fracturado, que es un sistema de justicia que está muy corrupto, que los tiempos de la justicia son muy largos, es muy costoso y demás. Bueno, lo estoy poniendo como en términos un poco más simples, ¿no? Ok. En esta presidencia propone una reforma al Poder Judicial que no va a resolver la corrupción ni va a resolver absolutamente la mejoría del sistema judicial, porque si bien hay algunos jueces que son corruptos, también hay otros que no lo son, y la Corte Suprema de Justicia es una de las que mejor trabaja. Quienes trabajan pésimamente mal, pero eso no está mal dicho, quienes tienen una oportunidad para crecer, las fiscalías de los ministerios públicos verdaderamente necesitan renovarse. Esta reforma de justicia no se habla de eso, porque las fiscalías y los ministerios públicos pertenecen al Ejecutivo. Ujú, Como en México y en muchas partes del mundo hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, autónomos, que son contrapesos los unos para los otros. Si no tenemos esos contrapesos, pues podemos vivir en un país autoritario con líderes autoritarios. ujú. La reforma se aprobó de manera arrolladora con el cheque en blanco que le dio la ciudadanía a este partido, legal, obviamente, a través del voto, pero que yo creo que no toca los eh, aspectos fundamentales para verdaderamente hacer una reforma del Poder Judicial que termine con la corrupción, el nepotismo, el abuso y los tiempos largos y el favoritismo hacia las personas que pueden pagar. Entonces, en este caso y en muchos casos de estos últimos tiempos, nos dividimos en dos bandos, los a favores y los en contra. Ujú. Entonces, o los argumentos a favor no toman algunos positivos de los que están en contra y los que están en contra no toman algo a favor, entonces tenemos dos bandos irreconciliables que no pueden dialogar. Y cuando no hay diálogo, cuando no se razona, cuando no se argumenta, entonces pasan estas cosas. Y lo vemos en todo el mundo. La En el mundo, polarización de los buenos contra los malos contra los buenos, y no hay ningún tipo de puente entre medias que nos acerque a la negociación, porque no hay otra cosa, ¿no? O sea, es como nunca absolutamente. vamos a estar 100% de acuerdo cuando somos no sé cuántos billones de personas en el mundo, pero en algún punto tenemos que estar de acuerdo, ¿no? O sea, no sé, los básicos. ¿Cuáles son? Es decir, en una negociación no gana todo el mundo. Algo siempre hay que ceder en algo. En este caso, pues parece que no se ha cedido en nada. Y bueno, no quiero seguir hablando de la reforma al Poder Judicial, pero creo que cuando tampoco se le ha permitido a los demás ir a presentar sus argumentos y esto va, porque sí, entonces no vamos por el buen camino. Y hay que leer, finalmente, hay que leer. Entonces la gente dice, ah, no, sí, eso está muy bien. ¿Por qué? ¿No? Pero claro, ¿cómo entras, o sea, tú en tu día a día, cómo entras a estos conflictos? Que de hecho creo que en tu currículum impartiste en alguna vez un curso, me parece, que tenía que ver con cómo enfrentarnos al conflicto, ¿no? O sea, ¿cómo entramos a un debate sin salir enfadados y no te quiero volver a ver en la vida o tú eres un tal por cual, la cancelación absoluta? O sea, ¿tú cómo te enfrentas a esos desafíos? Bueno, cuando tú te enfrentes a eso y ya alguien te agrede, pues tienes que dejar la conversación. No, no tienes que decir, para en otro momento vamos a conversar, este no es el momento adecuado, porque entonces no estamos razonando, estamos hablando con el hígado, no estamos hablando con el
cerebro, con el razonamiento. Y es complicado. Es complicado cuando tenemos estos muros o estas cegueras que no nos permiten ver más allá. Tenemos que buscar los argumentos para poder. Y el argumento no es para que yo te convenza. El argumento es para que tú de alguna manera también digas, oh, mira, por aquí voy a buscarle un poquito más. No es para que yo te haga coco watch, sino que para que tú sigas indagando y buscando. O tal En ese, vez también, a mí me pasa, ¿no? A veces, para que tú a lo mejor consideres un matiz que antes no habías considerado, ¿no? Que eso también creo que es válido. Al principio le decías con el debate que cuentas que tuviste en Puebla, ¿no? O sea, hay muchos matices. Hay que aprender a leerlos y hay que aprender a ver cuáles de esos matices favorecen a la justicia o favorecen a una mayoría que tiene capacidad a lo a mejor de una argumentar. minoría o a una minoría. Claro, a una minoría también. ¿Hay Si no alguna incluimos a la técnica? minoría, si no incluimos a la minoría, no hay democracia. Hmm. Es decir, porque si no estamos en la dictadura de la mayoría, y hay minorías también que necesitan, es decir, la diversidad genérica es una minoría o ya no está en minoría, pero que también las mujeres feministas, es decir, tenemos un montón de temas que pueden ser no mayoritarios, pero que hay que incluir. Bueno, los derechos de la mujer no son minoritarios, obviamente. Hmm. Somos la mayoría del mundo. Somos la mayoría, pero en algún momento el movimiento feminista empezó con pocas mujeres y entonces fue tomando auge y ganando poco a poco muchas Territorio, batallas, alcance, territorios, importancia. temas, logros. Es decir, llegar aquí nosotros y que podamos votar tiene que ver mucho con la lucha de esas mujeres, ¿no? ¿Tienes alguna técnica? No sé, cuando enseñas a lo mejor metodología de la investigación, ¿hay alguna técnica que podamos aplicar en nuestro día a día? Yo creo que fundamental para el día a día es como, ¿cuál es mi objetivo? ¿Para qué? ¿Y cuál es mi objetivo y cómo? Y hay un ejemplo claro. Vamos a reparar el hospital. Ajá. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿En cuánto tiempo? ¿Quiénes? ¿O no? Porque viste que vivimos denunciados. Y ahora se va a acabar la pobreza. Ajá. ¿Cómo? Dime cómo. Si tú me dices cómo vas a, cuál tipo de programas, qué tipo de política pública, qué presupuesto necesitas. Hmm, Sin dinero no hay política pública, olvídate, eso es obviamente discurso. hmm. Si tú no tienes un programa que esté sustentado en un presupuesto, que tenga una serie de acciones, ¿cómo haces una política pública? Y es Entonces, curioso porque estas ¿qué? preguntas que son básicas, y me lo quiero llevar un poco al territorio de, no sé, ¿no? Formar una familia, montar un negocio, como habías dicho, ¿no? Hacer política pública. Es como em, vivimos muy en el aire. Y yo creo que eso también pertenece a la zona de las opiniones, ¿no? Un poco Exacto. por vincularlo. Y son preguntas básicas que nos hacemos muy poco. ¿Es porque no nos lo enseñan o es porque nos da flojera pensarlo? O a lo mejor un poco de las dos. Mira, yo no sé si, y esto, ahora sí, esto es una opinión, no es un argumento. Creo que en el mundo de las comunicaciones vamos muy rápido. Entonces, las respuestas inmediatas, si tú das respuestas inmediatas, tienes poco tiempo a indagar. Mm, El Facebook es el concentrado de opiniones, no de razonamientos y de ofensas, además. Porque hemos incluido en nuestro repertorio de opiniones la ofensa, ¿no? La descalificación. Entonces, no puedes empezar un debate, no puedes empezar una conversación, no puedes empezar un diálogo si lo que primero que haces es ofenderte. Y ujú. te catalogan en dos bandos, o este bando o este bando. Entonces, eso está muy complicado. Pero esas preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde y con qué,
¿Y ¿Y quiénes? ¿Y para qué? El para qué. el para qué? ¿Para qué? Y te iba a preguntar, justo con esto de las respuestas rápidas, ¿no? ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos a los cuales nos enfrentamos hoy en día cuando justamente todas las discusiones a veces las resuelve Google? Mira, no quiero sonar que ya tengo unos cuantos añitos encima y que uno se vuelve a lo mejor más conservador. No sé si esa es la palabra adecuada. Google puede tener muchas respuestas, pero no todas las respuestas. Y no te vayas con Google, vete con el chat GPT, ¿no? Ujú. Sí, sí, ChatGPT, total, las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales que pueden en algún momento ayudarte a, no sé, a empezar un primer párrafo, pero ya tú sigue con el segundo, ¿no? Mm, Porque si todo te lo resuelve el chat GPT o todo te lo resuelve Google, ¿qué tú resuelves? mm. A lo mejor estos son los nuevos tiempos. Digo, no quiero hacer un juicio sumario del asunto de las inteligencias artificiales y de Google, pero ¿y tú en qué momento buscas? Yo también uso el chat GPT de repente o uso Google, pero voy a buscar otras fuentes, otros comentarios, otras investigaciones, otras teorías, otros datos. Voy a comparar datos. Porque si no me vuelvo a convertir en un replicador, no, en un repetidor, un repetidor, un repetidor, un repetidor, un repetidor de lo que dicen los medios. O lo que dice Wikipedia, que a veces tiene cosas que están bien y otras veces que tienen errores históricos. Ya han puesto, esto no tiene una fuente, no tiene un respaldo. Y yo creo que hay una parte muy bonita de incluso conocerse a uno mismo por simplemente el hecho de buscar, ¿no? Por simplemente decir, no lo sé, ¿no? Voy a poner un ejemplo también yo por querer hacer esto útil. Voy a hacer una nueva temporada de Latitudes que se va a llamar Puentes. Uy, ¿cómo resuelvo el tema de enlazar a los humanistas con el Puente Vecchio, ¿no? Y ese ejercicio también creativo de ponerte a buscar sin saber qué vas a encontrar y de repente en el simple hecho de buscar, pues encuentras grandes hallazgos y sobre todo esa satisfacción o ese placer simple de decir, es que la respuesta estaba ahí, pero no la había visto, ¿no? Y de repente la tengo aquí enfrente de mí y creo que es un dato interesante que merece la pena compartir. Así es. O cuando dices, wow, esto no lo sabía, qué bueno, tuve un aprendizaje nuevo. Esas cosas, hay algo, he estado escuchando muchos podcasts de arte Ujú, y de literatura, y eso tú dices, ay, qué bonito, ¿no? Y ves que, por ejemplo, estaba yo pensando, muchos de los problemas que tuvieron los dioses griegos son nuestros problemas actuales, los mismos. Entonces tú dices, qué bárbaro, cómo la humanidad, independientemente de que haya avanzado a miles de kilómetros de velocidad, seguimos con determinados mismos conflictos de hace miles de años. y esto me lleva a mi siguiente pregunta, que creo que se relaciona muy bien incluso con lo que has dicho al principio de las cosas significativas que te llegan al corazón, ¿no? Que es, ¿cuál crees que es el papel de la memoria hoy en día? Yo creo que es fundamental porque yo creo que uno no puede vivir en el pasado, pero tiene que reconocer qué es lo del pasado, qué es lo de la historia que a nosotros nos es útil, a que nosotros nos da esa cosa, ese valor significativo de lo que hubo antes. Y la memoria, sobre todo aquellos recuerdos placenteros, alegres, donde se ha dejado, uno ha hecho algo que ha dejado algún tipo de impacto, pues es fundamental. ¿Cómo la Para mí, cultivas? ¿Cómo cultivas tu memoria?
Pues yo leyendo, sigo leyendo muchísimo, sigo investigando, sigo buscando, sigo indagando, sigo preguntando, sigo dialogando con los demás y con las demás, y sobre todo en ese diálogo que nos permite el conocimiento y el enriquecimiento de todos y todas. ¿Hay algo que estés buscando ahora mismo? Mm, Ahora mismo estoy haciendo unas introducciones y unos manuales sobre juegos sobre derechos sexuales y reproductivos y derechos de niños y niñas. Entonces estoy indagando datos estadísticos, cuál es la situación de la infancia en México, ese tipo de investigación estoy haciendo. ¿Algún descubrimiento interesante que quieras compartirnos? Por ejemplo, que durante el COVID más de 200.000 niños se quedaron huérfanos. Eso fue un dato que me impactó. Wow. En México. México, en México, Ujú. que perdieron a uno u otro padre o a ambos. Sí, ese es un dato que me impactó. Y esos niños, por ejemplo, o sea, digo, es un poco absurdo hacer la pregunta, ¿no? Pero eh, a lo mejor es una cosa que hay que vivir, ¿no? Pero qué recuerdo, ¿no? Les puede quedar, sobre todo a esta generación, la más temprana. ¿Tú crees que les queda algún recuerdo de lo que pudo haber sido el confinamiento? Yo creo que Eso, sí. o sea, No, las yo sí. secuelas es verdad que es un poco especular en el futuro, ¿no? Y No, yo bueno, sí creo que la especulación es un concepto que ayuda mucho en la construcción de diseños de futuro, pero a lo mejor se contrapone un poco con el argumento y vamos a necesitar mucho tiempo más para poder descubrir las secuelas de lo que la memoria de los niños va a ser, ¿no? Y cómo le va a afectar. Porque esos traumas afectan incluso en enfermedades, quizá, ¿no? digo, bueno, eso es muy prematuro decir porque no tenemos los datos, pero ni la investigación todavía, digo, no conozco una investigación todavía en ese sentido, pero sí sé que hay investigaciones recientes de las secuelas que ha dejado el confinamiento en niños y adolescentes, por ejemplo, en las relaciones familiares o con otros familiares, de que llega, viste que todos de repente, sobre todo en América Latina, nos abrazamos, entonces, de que llegan, entonces eso también es, bueno, yo creo que eso ya se ha modificado un poco, pero cuando empezamos a salir del confinamiento no querías que nadie te abrazara, no querías, sobre todo los niños no estaban acostumbrados a eso, al distanciamiento, al Mm. distanciamiento. Sí, Y no, otra cosa que me llamó la atención, perdón, que me llamó mucho la atención en otras investigaciones que leí es que, por ejemplo, las personas que hablan con lenguaje de señas, si tienes tapada que leen los labios, ¿cómo vas a leerlos? mm. Sí, no, la verdad es que parece que ya se nos olvidó, pero fue muy fuerte, Muy fuerte, fue muy muy fuerte. fuerte. Hay gente que lo vivió, lo llevó, digamos, bien, pero yo creo que la mayor parte de las personas en el mundo no lo llevamos tan bien. Pero bueno, Sí, yo recuerdo que en mi casa eso también es una hay que opinión investigar. porque me faltan datos. Que ahí has Así dicho una cosa que me parece de mucho valor, que es los datos, ¿no? Y la importancia de consensuar siempre con información que venga de fuentes fidedignas y no cualquier publicación que vemos por ahí, ¿no? Sino esto de valorar y darle importancia a las fuentes. ¿De qué manera crees que se conectan la memoria con el pensamiento crítico? bueno, la memoria es la experiencia y de alguna manera la memoria junto con la experiencia se supone que puede hacerte una mejor persona, tener un mejor argumento, tener una mejor idea, tener una experiencia mejor, hacerlo de otra manera. Mm, Esa es la memoria. Y la memoria no es que esté muerta, la memoria es algo que está vivo y que sigue y que se alimenta continuamente. Incluso se alimenta continuamente con nuestras fantasías también, ¿no? Ya hablando en el plano más subjetivo, mm, con nuestras fantasías y a lo mejor estás recordando, yo recuerdo algo de mi infancia que puede ser
que ni haya sucedido exactamente así, pero que yo así lo veo, ¿no? Y es también, yo me veo lanzándome de un muro de 4 metros al medio del océano, que nos encantaba, ¿no? Mm. Sin nada, así en caída libre. Entonces, y eso lo recuerdo que esa es una parte de mi memoria también, todos mis recuerdos infantiles. No, la infancia es determinante. Es verdad Termi- que, como decía otra persona que entrevisté, todos tenemos la responsabilidad de hacer un buen presente, pero es verdad que los recuerdos de la infancia nos dan como cierta energía o cierta vitalidad. Así es. Sí Y tuvimos una puede, buena infancia, ¿verdad? Porque también es generalizar y pensar que todas las personas hemos tenido una buena no, pero infancia entonces cuando si no no es así. tuviste una muy buena infancia, tampoco puedes cargar como una cadena pesada el pasado, ¿no? Tienes Ujú, que construir el presente y no hay más. ah, También cuando uno va creciendo y sigue en esta búsqueda que no termina nunca, ahora he descubierto la meditación, por ejemplo, ujú, y yo pensé que yo nunca iba a poder meditar porque soy muy inquieta, ujú, pero he logrado ir meditando y entonces para mí eso es un momento de paz, ujú. la meditación me da, como que la meditación me centra. Bueno, es otra manera también de cultivar la memoria, porque Exacto. en alguna entrevista que también he hecho sobre la meditación, que la pueden buscar quienes nos estén escuchando, a la persona que entrevistaba, que se llama Pilar, me decía que la meditación no es otra cosa que es esa calma a nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿cómo vamos a pensar bien si nuestro sistema nervioso está todo el tiempo revolucionado, ¿no? O sea, la claridad en el pensamiento nos viene cuando nuestra mente está como el agua, tranquila, calma, ¿no? Entonces, la meditación creo que es otra manera que tenemos, otro recurso, que tenemos otra herramienta para cultivar la memoria. Vamos a viajar por tu memoria, ¿vale? Y me gustaría que, así como yo he dicho que tú eres uno de mis referentes humanos, que me digas a 3 personas que son referentes humanos para ti y por qué. Pueden ser de todas las épocas, pueden estar vivos o muertos, y pueden ser reales o ficticios. Entonces, Ay, mi vida. A ver, bueno, un referente muy presente es mi hija Cintia, ujú, que es una maestra de vida. ujú. Y es muy importante para mí esa fortaleza que ella tiene, que además va transmitiéndole a los demás esa energía y esa positividad y esas ganas de vivir. Creo, sin victimizarse. Eso yo creo que para mí ha sido una de las mayores enseñanzas que he tenido en mis últimos 64 años. Tengo la suerte de conocer a Cintia y sé por qué lo dices, pero sin entrar a la victimización, no sé si está bien dicho, ¿nos puedes contar por qué crees que ella es un ejemplo de vida y de ganas de vivir? Bueno, porque ella ha estado al borde de la muerte a partir de un cáncer muy agresivo de ovario y que se siga para todo el mundo, que empiecen y sigan las investigaciones y que continúen las investigaciones y que se profundicen las investigaciones sobre cáncer de ovario, que son las menos estudiadas. Nos Y faltan argumentos. les falta mucha más investigación, mucha más investigación. Y creo que ella, a partir de ese quiebre en su vida a sus 34 años de edad, se ha sobrepuesto de manera increíble, con fuerza, para seguir adelante y vivir lo mejor que se pueda. Y alegría, porque es una Y niña además alegría, llena de alegría, llena de alegría, llena de mucha luz. que es un valor que nos encanta en Latitudes. ¿Qué otra Sí. persona es un referente humano para ti? Mi mamá, mi mamá era una persona muy delicada, muy fina, muy, um, que leía mucho, hablaba 4 idiomas, pero era una mujer de una fortaleza de espíritu tremenda. Y no lo, sí, aparentemente, tú pensabas que se iba a desgajar como Margarita Gautier en algún momento, como,
la flor de la maravilla, pero ella era una mujer de mucha fuerza y de mucha voluntad, mi mamá. Y bueno, ya de los ficticios, bueno, no de los ficticios, porque Víctor Hugo no es ficticio, pero su libro Los Miserables a mí me impactó mucho y todavía me impacta. ¿Por qué? Para quien no sepa quién es Víctor Hugo y para quien Víctor Hugo es nunca un ha leído escritor Los francés Miserables. que escribió un libro sobre París y las revueltas de París en los 1800. Y hay dos personas, bueno, hay muchos personajes muy interesantes en su obra de Los Miserables, desde los miserables, es decir, desde las personas más pobres y que van desde las que tienen las mejores intenciones hasta las que no las tienen, o de las personas de mayor riqueza en esas dos, en esos claros oscuros de los seres humanos, Ujú. pero que terminan verdaderamente, pues, siendo héroes y heroínas en sus cotidianidades y en sus ambientes. Entonces, haciendo el bien, ¿no? Y ¿Alguien mucha, más? alguien más, es que tengo tantos referentes que Son importantes los referentes para el futuro. mis hermanos que me han cuidado siempre mucho, Carlos, Rafael, que en paz descanse, Eduardo, este, mi abuela la Reiners, los Reiners. Esa abuela siempre nos daba muchos libros, pero además nos introdujo en la literatura rusa, imagínate, pero éramos unos niños. Digo, ay, abuela. Mi padre también con muchos, de eso de la necesidad de aprender y de conocer y de saber y de la música clásica también. ¿Son Y importantes los referentes para el futuro, maestra? sí, mucho. Y también quiero decir de muchas de las mujeres con las que trabajo, que son mujeres que son muy luchonas, muy entronas y que han mantenido a flote a su familia y siguen. Y he conocido un grupo de mujeres de un comedor comunitario que está al sur de Mérida, que alimentan a 200 familias y es un ejemplo de verdad, de unidad, de cohesión, de mujeres que necesitan alimentar a sus familias y a ellas y han hecho lo humano y lo divino para conseguir recursos para alimentar a esas familias. Mis respetos. Eso también son muchos referentes importantes para la cotidianidad. A veces cuando pensamos en referentes, no sé, ¿no? Nos preguntan, ¿quién es un referente de, no sé, solidaridad o es un referente de cuidado al medio ambiente, ¿no? Pensamos en nombres de personas que a lo mejor tienen cierta fama o cierto prestigio, pero hace no mucho leí que quizá necesitamos más referentes en la proximidad, ¿no? Referentes de valentía, referentes de alegría, referentes de perseverancia, de determinación. Y bueno, me gusta en ese sentido que de todas las personas que me has mencionado, solamente hay una que es de hace mucho tiempo y que tiene cierto prestigio por sus méritos en la literatura, ¿no? Vamos a ir cerrando la conversación. Tengo una pregunta y un favor que pedirte. La pregunta es, la última, ¿cómo crees que evolucionará la unión entre estos tres conceptos, entre investigar, argumentar y cultivar la memoria? Yo creo que a lo mejor va a tener cambios dadas las cuestiones tecnológicas, pero no podemos dejar de investigar, porque obviamente para la medicina es imposible dejar de investigar, la física tampoco para las cuestiones alimentarias. Es decir, la investigación es fundamental en el desarrollo de los países. Si no se investiga, no se avanza. Es decir, eso es imposible. Eh, el Y esto argumento, también como un llamado a los apoyos a las organizaciones que se dedican a hacer investigación. así es, así es, así es. Y que se le dé todo el apoyo y todo el sustento que se requiere y todo el presupuesto que se requiere para que se pueda hacer investigación. Hay muchas áreas de investigar y de muchas cosas por investigar. Creo que el argumento
el argumento lo veo un poco complejo. Si creo que he estado trabajando con muchos jóvenes y eso también como que te alimenta y te enriquece en el sentido de que no siempre te puedes quedar con lo que sabes. Y hoy día los jóvenes viste que el TikTok es información de primera mano, o Instagram o Facebook, pero creo que los jóvenes están buscando, o algunos jóvenes están buscando cómo hacerlo mejor. Y Ujú, veo jóvenes más comprometidos, por ejemplo, con el medio ambiente, más comprometidos con la tierra, más comprometidos con la no violencia hacia las mujeres, con la no violencia hacia la diversidad y con un respeto mucho mayor, el respeto a los derechos humanos de todos y todas. Creo que por ahí sí necesitamos hacer énfasis en el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo y en la argumentación. Eso es definitivo. Y la lectura es fundamental. Si no leemos lo que haya que leer, ujú. estamos en problemas. ¿Y la memoria? Y la memoria, pues cada cual irá construyendo la memoria. Creo que a veces, imagínate, estoy pensando en la Segunda Guerra Mundial y toda la memoria histórica de los judíos, por ejemplo, Ujú, pero que ya hizo también ha ido como modificándose, o la memoria histórica de los esclavos africanos, sacados de sus tierras, que todavía permanece latente, presente, o la memoria histórica de las revoluciones. ujú, Pero creo que esos son de los grandes relatos. Vayamos un poco a los mini relatos, a los relatos, a los nuestros, ujú. a nuestras individualidades también. Sí, la memoria colectiva es fundamental, pero también la nuestra, la individual. Totalmente. Hay una, hay una cosa que usted me regaló que ha sido determinante en mi memoria individual y es con lo que me gustaría que terminemos el podcast y la conversación de hoy. Es un poema, yo nunca había oído el nombre de Mario Benedetti, nunca había escuchado ninguno de sus poemas y me gustaría que nos cuentes un poco, para quienes no tienen el contexto, qué es este poema que nos vas a leer y por qué te he pedido que lo traigas. Gracias. Yo soy una agradecida y una bendecida de verdad, porque la vida es la vida y no está exenta de dificultades. Pero en mi caminar por la universidad y por diferentes lugares y territorios, he sido una mujer muy bendecida. Es decir, muchos de mis estudiantes, creo que debo decir que la mayoría de mis estudiantes me quieren y yo los quiero. Fui madrina de generación de la mayoría de las generaciones de los estudiantes de la Universidad Modelo. Y en el caso de la tuya en particular, cuando preparé mi discurso para su graduación, yo decía, bueno, Dios mío, ayúdame, que voy a leer a estos jóvenes inquietos, a estos y a estas jóvenes inquietas. Y se me ocurrió este poema de Benedetti que hoy día también a mí me llega, ¿no? Este poema de que es No te salves. Y lo leí ese día en su graduación. ¿No- Entonces, ¿Nos lo puedes leer ahora? sí, claro. Si quieres lo leemos juntas. Vale, déjame buscarlo. No sé cómo. Sí, sí, lo leemos juntas. Si quieres, tú lees un párrafo, yo otro, Ándale, un verso y un verso. un verso y un verso, y un verso y un Bueno, verso. déjame abrirlo rápidamente, que lo tengo por aquí. Aquí está. Venga, yo digo el título y tú te arrancas y vamos un verso y un verso. ¿Va? Dale, A ver. dale. Pedimos un poema de Mario Benedetti. No te salves. No te quedes inmóvil, Al al borde borde. del... Venga, venga, otra vez, otra vez. Fallos técnicos, fallos del directo. No te quedes inmóvil, Al borde del camino. no congeles el júbilo, No quieras con desgana, no te salves ahora, ni nunca. no te salves.
No te llenes de calma, No reserves del mundo. solo un rincón tranquilo, No dejes caer los párpados. pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño, No te pienses sin sangre. no te juzgues sin tiempo. Pero sí, Pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo, y quieres con desgana y te salvas ahora, y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios, y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Qué bonito. Qué bonito, y ese fue un poema que yo no conocía y que María Teresa Millar Bolio nos regaló como madrina de generación a mis compañeros de la Universidad Modelo de la licenciatura en comunicación. Yo también estoy súper agradecida por haber coincidido con ellos y contigo y por poder tener el regalo de más de 20 años después poder vernos, reconocernos, querernos, admirarnos y preguntarnos continuamente en dónde están mis argumentos. Y miren que tengo argumentos para decir porque la admiro. ¿Algo más que decir antes de que despida el programa? Pues muchísimas gracias. Ha sido un regalo tuyo y de Dios y de la energía y del universo estar aquí contigo y coincidir. Muchísimas gracias. Bueno, Latitudes es un proyecto de contenido valiente y de valor. Está al alcance en Spotify y en cualquier reproductor de podcast. Si tienen curiosidad, que esperamos que así sea, les invitamos a dar un salto hacia atrás en el histórico de los programas publicados para quizá escuchar una entrevista que le hice a Cintia Estrada Millar, que es la hija de la profesora, por si quieren conocer un poquito de un proyecto creativo en el que colaboramos juntas, que se llama CA Positivo. Si quieren escuchar un relato sobre cómo los profesores impactan en sus alumnos, entonces van a tener que esperar para la temporada 6 los relatos narrativos y el kilómetro 31, que no les voy a hacer más adelanto que ese, pero que sepan que estoy escribiendo guiones y que hay un relato especialmente bonito sobre la relación entre un profesor y su alumno. Muchísimas gracias por escuchar. Hay más conversaciones por venir. Un besito.